Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados a todos los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decían: este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados en el Señor, celebramos hoy el 17º domingo del tiempo ordinario correspondiente al ciclo B, día 25 de julio del año 2021. La frase de hoy, como cada domingo, es calmar el hambre. Calmar el hambre. Y en la liturgia que nos presenta nuestra Iglesia Universal, nuestra Iglesia Católica, en este día domingo, día del Señor, día en que Cristo venció la muerte, tenemos que reflexionar sobre esta maravillosa lectura del Santo Evangelio, donde nos presenta el pasaje de la multiplicación de los panes. Y uno de los milagros de Jesús que debe haber impresionado más, sin duda, sería el de la multiplicación de los panes y de los peces que nos habla el evangelista según San Juan en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. ¿Cómo habría sido ese acontecimiento? ¿Cómo habría sido? Una multitud de unas 15,000 personas
5.000 hombres, dice el Evangelio, seguía a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Llega la hora de comer y teniendo solo 5 panes y 2 pescados, el Señor los manda a repartir y va sacando comida para saciar a toda esa multitud. Y todavía quedaron sobras. ¡Qué milagro tan maravilloso! ¿De dónde salieron los 5 panes y los 2 pescados? Nos relata el Evangelio que había un chico entre los de los presentes que los tenía. Ahora bien, ¿podía el Señor haber sacado alimento de la nada o necesitaba el aporte del chico que estaba presente allí en la multitud? Dios es todopoderoso, tengo que decirle, hermanos y hermanas. Dios es todopoderoso, todo lo puede. Así es que si podía el Señor haber sacado alimento de la nada o no, eso no era nada para él. Y hubiera podido alimentar a aquel gentío de la nada. Entonces nos preguntaríamos una vez más, ¿qué nos quiere decir el Señor con el aporte del chico? ¿Qué nos quiere decir el Señor con el aporte del chico? Porque Dios es todopoderoso, pero lo único que Él, siendo todopoderoso, no puede hacer es dejar de amarnos. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿qué nos querrá decir el Señor con el aporte del chico? De 5 panes y de 2 peces comieron unos 15,000. La espectacularidad de las cantidades realmente no es lo que importa. Lo que importa es el milagro mismo de la multiplicación, lo cual significa que el Señor provee a los que necesitan y que hace esto con el aporte que requirió para el milagro, para hacer el milagro. Cabría preguntarnos entonces, ¿por qué entonces hay tanta hambre en el mundo si Dios es todopoderoso y puede multiplicar lo que hay? No tenemos que preguntarnos, pero sí notemos de nuevo que el milagro no se realizó de la nada. Notemos eso. Tal vez es que Dios desea nuestro aporte. Por eso es. Porque tal vez Dios requiere de nuestro aporte. Desea nuestro aporte y ese aporte pueda que sea como el del muchachito, aquel que estaba presente en la multitud. Muy poca cosa, pero Dios lo quiere y hasta lo exige para él. Intervenir en el milagro de la situación que estamos pasando en el mundo. El chico de este alimento multiplicado donó toda la comida que llevaba, no lo que le sobraba. Fue muy generoso. Y nosotros damos al menos lo que nos sobra para que Dios haga milagros con nuestros aportes, Queremos mandar, queremos exigir, queremos decir, ¿y por qué Él no lo hizo? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y yo qué hice? Y como nos dice el salmista en la liturgia de hoy, en el Salmo 144, abres, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Tú alimentas a todos a su tiempo. Tú alimentas a todos a su tiempo. Nos dice el Salmo que Dios da
el alimento cuando se necesita y todos quedan saciados. Entonces, ¿qué falta hoy entonces? ¿Qué falta hoy entonces? La clave puede dárnosla un cántico popular litúrgico sobre este milagro, que nos dice lo siguiente. Un niño se acercó a aquella tarde. Sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes, que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza. Si tal vez diéramos todo nuestro amor, las cosas cambiarían, se remediarían un poco en nuestro mundo y se remediara un poco en el hombre el hambre que estás pasando. Si amáramos a Dios sobre todas las cosas, podríamos aprender a amar como Dios quiere que amemos. Amando así, comenzaríamos a ser saciables y comenzaríamos a ser sensibles a las necesidades de los demás. Comenzaríamos a ser generosos como el muchacho de la multitud del Evangelio que nos habla y nos relata el Evangelio de hoy, dando de lo mucho o de lo poco que tenemos. A ti que me escucha, hermano y hermana, que tiene tanto que dar y tan poco que das, sé generoso, da de lo que tiene. Y como dice la canción del hermano Immanuel Roque, tanto que me das y yo tan poco que te doy. Tanto que me das y yo tan poco que te doy. Que ojalá nosotros pidamos a Dios que nos dé un corazón grande para amar, al igual que Él, y nos haga un corazón generoso para dar a todos nuestros hermanos que necesitan de lo poco o de lo mucho que tenemos. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de estas meditaciones. Si te gustó esta meditación, suscríbete, dale a la campanita y dale a me gusta. Y así, esta y otras meditaciones te llegarán cada semana. Y recuerda reenviar esta meditación a tus contactos. Reenviándola te convertirás en un ángel de evangelización, en un instrumento de evangelización. Y así ayudará al crecimiento del pueblo de Dios. Recibe un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado. Y será hasta el próximo domingo que, si Dios y ustedes lo permiten, nos encontraremos en un espacio similar. Recibamos la bendición de parte de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten.
compasión, todos llegan hasta él. Con 5 panes y 2 peces que tenía, miró hacia el cielo, los bendijo ante el Señor, y los discípulos a la gente repartieron, saciaron el hambre, todos comieron. Desesperados con hambre, la gente se retiraba. Ustedes son mis discípulos, ofrézcanle de comer. Al mandato que Dios hizo, respondieron con tristeza. 5 panes y 2 peces, de comer solo nos queda. Que nuestras obras reflejen la presencia del Señor. Imitemos su bondad, amor y su compasión.